tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Betel Adventista. Amén. En esta ocasión estamos muy contentos, bendecidos y agradecidos con nuestro Dios y con todos y cada uno de ustedes porque esta ocasión es una ocasión especial. Vamos comenzando un trimestre más, Pastor. ¿Qué le parece ir comenzando otro trimestre más aquí en la escuela de Betel Adventista? Sí, interesante de que unos 2 meses Se atrás fue muy todo, rápido. todo esto fue nomás una imaginación Ujú. y veamos cómo Dios ha bendecido este programa que hemos alcanzado aún personas de otros países. Muchas gracias por vernos. Te agradecemos mucho por acompañarnos en tu espacio Betel Adventista. Cada vez que nos acompañas, cada comentario, cada interacción con el canal, definitivamente es un medio de bendición, tanto para nosotros como canal, tanto para cada uno de ustedes Amén. que está detrás de la pantalla. Te agradecemos mucho esta linda fraternidad que hemos formado en tan poco tiempo. El Señor nos ha bendecido grandemente. Y en Amén. esta ocasión vamos comenzando un trimestre nuevo y un trimestre diferente. Mm, Y la temática de esta lección, ¿verdad? Es una temática muy interesante, la mm. cual es la base y el sentido mismo de este video y del estudio de esta ocasión. En esta ocasión estaremos estudiando un tema muy especial. No es exactamente lo que, ¿verdad? El tema central de la lección, pero estaremos estudiando todo lo que rodea, ¿verdad? Desde un contexto muy profesional, lo que la lección, el mensaje principal de la lección, ¿verdad? Mm. Y quiero compartir el título de la lección que estaremos estudiando durante este trimestre. Lleva por título un título muy interesante, mis hermanos, el cual vamos a estar analizando cada trimestre. Miren, esta lección lleva por título Alusiones, imágenes y símbolos. Mm. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Este trimestre estaremos estudiando un tema muy interesante que yo estoy seguro que a todos y cada uno de ustedes que están detrás de la pantalla les ha interesado en algún momento, ¿verdad? Hemos escuchado alguna predicación que hable de uno u otro libro, hemos escuchado algún testimonio, hemos escuchado de algún libro que tiene una revelación especial para cada uno de nosotros, ¿verdad? Mm. Durante este trimestre, pastor, estaremos estudiando profecía bíblica. Amén. Y en esta ocasión estaremos aprendiendo un poco más, ¿verdad? ¿Qué es la profecía? Mm. ¿Qué es la profecía? ¿De dónde deriva la profecía o este género, verdad? Tan interesante en la teología como lo es la profecía. Mm. Yo sé que durante este trimestre tanto el pastor Isaac y yo hemos estado acompañándonos en este viaje de aprendizaje, pero probablemente nos veas y si nos ves desde México, desde algún otro lugar de Estados Unidos, desde Sudamérica, pues te preguntarás probablemente, bueno, ¿y quiénes son esos amigos, verdad? Mm. En esta ocasión queremos presentarnos de una manera especial. Así que, bueno, Pastor Isaac, preséntese. ¿Quién es usted, pastor? ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es lo que hace? ¿Y cuál es su pasión más grande en esta vida? Bueno, eh, ¿verdad? Casi todos los sábados dicen pastor, ¿verdad? Pero mi nombre como es Isaac Jacobo. Así es como me llamo. Yo saqué la maestría en teología y ahora estoy haciendo mi doctorado ahora en las idiomas bíblicas. Extraordinario. Yo estudio hebreo y griego con un enfoque en tiempo apocalíptica, el tiempo del segundo templo, el rollo de los mar muertos. Todo eso es donde me desarrollo ahorita en este momento, donde estoy haciendo mi doctorado. Muy, muy interesante, pastor. Bueno, pues como Isaac nos los ha comentado en este momento, Isaac está haciendo su doctorado en la diferente interpretación bíblica del Antiguo Testamento, ¿verdad? Segundo templo, el segundo templo. El pastor Isaac se especializa en lo que es la exégesis bíblica. Mm. Por lo tanto, tiene un gran bagaje, ¿verdad?
en los diferentes métodos de interpretación bíblica y los idiomas bíblicos, como lo puede ser el griego, pero especialmente el hebreo. Así que su experiencia, pastor, y su conocimiento nos será enriquecedor a lo largo de ese estudio. Le agradecemos mucho que se tome el tiempo, ¿verdad?, aquí en este espacio para compartirnos un poquito de lo que ha estudiado a lo largo de este tiempo. Y bueno, Ujú. mi nombre es Daniel Mendoza, estoy muy contento de acompañarles, de estar con ustedes. Y bueno, naturalmente, al igual que Pastor Bedán, en cierto momento también estudiamos la Universidad Teología. Personalmente también estudié la licenciatura en filosofía y bueno, actualmente acabo hace poco de empezar una maestría, ¿verdad?, en docencia y educación. Así que bueno, lo que es la educación, creo que eso nos une al Mm, pastor y yo. Nos encanta la educación. Así ujú. que estoy seguro, síguenos acompañando. Esta será una plática muy enriquecedora y muy abundante Amén. para este tema de lo que es la profecía y Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Que será el tema medular de la lección de este trimestre. Así que, pastor, quiero abrir este espacio con una pregunta bien interesante, ¿no? Podemos observar que a lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver que existen diferentes profecías, ¿no? Textos bíblicos que muchos especialistas o que mucha teología, muchos observadores o biblistas eh, catalogan como textos o versículos donde hay profecías, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero quiero preguntarle especialmente, ¿no? Podemos ver Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, los primeros 5 libros que es la Torá, ¿no? Podemos entender que ahí algunos especialistas dicen, bueno, yo veo que ahí también hay profecía. Mm. Y bueno, es muy interesante esa perspectiva, pero la pregunta que le quiero hacer en esta ocasión y con la cual quiero abrir la conversación es, ¿qué diferencia hay entre ese tipo de profecía y especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis? Mm. Podemos entender que los dos son profecías, pero ¿qué diferencia hay entre una profecía que está escrita en Daniel y Apocalipsis y una profecía que está, por ejemplo, escrita en Génesis, Isaías, los profetas, ¿verdad? O en cualquier otra parte del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar ahí? Sí, cuando nosotros estudiamos profecías, diríamos la palabra de, por ejemplo, hay unas en Isaías que son Ujú. bien conocidas. Sí. Hay otras que el mundo cristiano reconoce en el libro de Zacarías y otros lugares. Ellos ven esas cosas como profecías porque tenían un cumplimiento en el futuro, aunque muchas veces los autores y los protagonistas de la historia nunca están con Dios en el momento que pasa, siempre están mirando hacia atrás y están Ujú. alcanzando a Dios. Diríamos que esa es una definición de profecía, más así. La diferencia entre profecías así, como veríamos en las historias de Ujú. Isaías y profecías entre Jeremías y los demás, la diferencia es de que cuando hablamos de Daniel, Apocalipsis, incluso ciertos capítulos, bueno, Judas nomás tiene un capítulo, Ujú. pero ciertos versículos de Judas y otros libros que se mencionan en la Biblia que no son libros que están escritos, pero son libros que fueron referenciados, basados Ujú. en otros lugares. Am, Ellos podíamos ponerle el título de Apocalipsis. Ok. Apocalíptica. Apocalipticismo sería Ajá. la palabra correcta. Apocalipticismo. Sí, y la diferencia es de que estos textos o estas profecías están basadas en cosas que se aplican a lo que ellos pensaban que era el fin del mundo. Y muchas veces una de las características de esos es tiempo diferente. Se habla Ujú. acerca de un tiempo distinto que no se menciona en dos lugares. También se habla acerca de muchas veces una persona que viene de otro lugar, que no es de aquí, viene y habla con la persona y le muestra cosas diferentes. Claro. Son características donde la persona entra a un lugar, un espacio, y en ese espacio ve los cielos y la tierra, ve el Es universo. una revelación diferente. Sí, Ok. sí, esa es la idea de lo que estamos viendo aquí. Así, o sea que brevemente, diferente tiempo,
personas que vienen para mostrar algo y esas personas ven cosas que no son probablemente de este mundo. Ok, muy interesante, pastor. Entonces podemos entender que a lo largo de la escritura se pueden ver diferentes profecías o pasajes que se pueden catalogar como profecías. Sin embargo, lo que es Daniel y Apocalipsis son un género literario completamente diferente, ¿no? Sí. Y podemos entonces catalogarlos o enmarcarlos en lo que se llamaría la literatura apocalíptica y cumplen ciertos características especiales, como las cuales nos ha mencionado, que cumplen un propósito en especial. Es bien interesante comprender esto, ¿no? Porque el hecho de que tanto Daniel como Apocalipsis sean una literatura diferente, significa que los métodos de interpretación también deben de ser diferentes, ¿no? No podemos seguir las mismas reglas de interpretación en Génesis, en los profetas mayores, en los profetas menores, en el Pentateuco, en la Torá o demás, en el Nuevo Testamento incluso, ¿verdad? En los evangelios, como se debe de seguir o medir con la misma regla o transmitir de la misma manera la literatura apocalíptica, porque digamos, diferente en su género de alguna manera, Ujú. ¿no? Y podemos encontrar que hay un mensaje especial, que hay un mensaje diferente, y que naturalmente los métodos para interpretarla, pues también tienen que ser diferentes. Pero, pastor, ¿de dónde surge todo el lenguaje, el simbolismo, las imágenes, verdad? ¿Están aislados el libro de Daniel y Apocalipsis de todo el canon? ¿O por qué pareciera ser que se habla con lenguajes tan diferentes, con imágenes tan especiales, a diferencia de los demás libros del canon? Sí, buena pregunta. La idea es, número uno, que muchas veces nos encontramos que estos libros, como Ujú, Daniel, ciertos libros de Enoch, Jubileos, son libros apocalípticas que fueron escritos en un tiempo cuando el pueblo estaba en crisis, ujú, estaban en una guerra, estaban en captividad, y vas a ver que muchos de ellos se basan en el tiempo de Grecia ujú, porque estaban peleando contra un gran rey que venía hacia Jerusalén para el propósito de quitar la cultura hebrea. Entonces, ahí vemos la diferencia entre ese tipo de profecías que los demás. ujú. Eso es uno y muy importante reconocer. Incluso esa es casi la definición que se ha dicho acerca de eso de mucho tiempo. La otra diferencia es de que las personas que están escribiendo acerca de sus experiencias, están escribiendo acerca de lo que Dios les había revelado, muchas veces se escribían en la manera como ellos pensaban de que el fin estaba cerca. Creo que esa es una de las principales características de la literatura apocalíptica. Todo Sí. aquel que escribe apocalíptica, pastor, cree firmemente que el fin está cerca. Ujú. Incluso yo creo, ¿verdad? Me atrevería a decir que la mayoría de los escritores apocalípticos creen que va a ser en su tiempo, ¿no? Sí, Que ellos van a presenciar el final. Qué interesante es sí, comprender eso. sí, incluso entrando adentro de su Ujú, mente, para ellos hay una gran tribulación, ujú, después viene Dios, Dios los salva y entra en un nuevo milenio. mm, Y eso no es algo que viene del adventismo, eso viene del pensamiento judaico, pero claro, noten la secuencia, claro. tribulación, Dios viene, o guerra, Ujú. tribulación, Dios viene y después un nuevo milenio. Yo me imagino que los que son adventistas pueden ver esa. Un bosquejo, un Ajá, diagrama muy sí, repetitivo a través del pensamiento exacto, así apocalíptico. es. Bien interesante. Es muy interesante comprender eso. Entender que Daniel y Apocalipsis, a pesar de ser los libros canónicos, por supuesto, porque creemos que han sido revelados de una manera especial por el Espíritu Santo a los profetas y de Dios para nosotros, ¿verdad? Ujú, No es un lenguaje aislado ujú, a otros libros del pensamiento judío, ¿verdad? claro. Podemos encontrar lenguajes muy similares en lo que es el libro de Enoch, ¿verdad? Jubileos y los Macabeos, quizá también un poco, Ujú, ¿verdad? Que aunque son libros considerados como apócrifos, ¿verdad? Mantienen un lenguaje y una esquemática muy similar a lo que es Daniel y Apocalipsis.
Qué interesante es comprender eso y los tiempos en los cuales fueron escritos son tiempos de opresión, de crisis, ¿verdad? Donde todo el pueblo que está pasando esa situación necesita encontrar una esperanza y necesita también, yo creo, Pastor Bobería, corríjame si no, ¿verdad? Necesitan ellos entender que el fin debe de venir ya, Ujú, porque lo que están pasando es una situación terrible. Por lo tanto, tanto los autores como las personas a las cuales fueron destinadas ese tipo de literatura, ¿verdad? Desean que el fin venga pronto, ¿verdad? ujú, Porque la situación que están pasando, pues no es la más grata. A través de la narrativa de Daniel podemos ver que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, ¿no? La narrativa nos dice eso, ¿no? ujú, Que se estaba pasando un cierto momento de opresión en el momento que haya sido escrita, ¿verdad? Sea el que sea, estaba pasando mucha opresión. Por lo tanto, tanto el escritor como los receptores de ese texto deseaban que el fin viniera ya porque no la ujú, estaban pasando nada bien. ujú. Apocalipsis podría parecer lo mismo, ¿verdad? Sí, incluso hablamos mucho acerca de los rollos del mar muerto o Ujú, Qumran. ujú, Es exactamente así. Ellos creían de que Dios se venía pronto, ujú. se separaron de Jerusalén, hicieron su comunidad en el desierto. Ajá, sí, sí, Vamos sí, viendo cómo se va los la cosa. qumramitas. Así es, hacen sus Ajá, propios calendarios, hacen sus ujú. propios cumplimientos escatológicas y ahí siguen esperando a Dios, guardando el Torah y guardando las nuevas reglas. Muy interesante la cultura qumramita, su calendario, ¿no? Que le hicieron de Sí, 1000 y tantos días y sí, después no les funcionó por el ciclo natural. así es, pero Ujú. ese es el pensamiento apocalíptico. La gente ve problemas, se separan, hacen sus ideas, vienen a que ellos dicen que son de Dios y escriban y nosotros lo encontramos después. Y esa idea la podemos encontrar, de alguna manera apocalíptica pura, pues, en lo que es, Revelación, ¿no? Que bueno, Ujú, naturalmente Apocalipsis no se llamaba Apocalipsis, se llamaba Revelación, ¿no? Eh, Podemos entender que la historia tradicional por la cual entendemos que se escribió, pues, es que Juan estaba aislado en ujú, Patmos, ¿no? Entonces, vemos cómo ese pensamiento, esa literatura apocalíptica se concibe desde situaciones o contextos donde también el escritor mayormente está aislado, ¿verdad? ujú. Está en cierto punto, marginado de la sociedad, ¿no? Y el pueblo de Israel está pasando, o el pueblo que se ha sido revelado, está pasando una situación difícil en la cual desean o necesitan que el fin venga pronto, ¿no? Sí, y el autor de Apocalipsis no está aislado a las profecías de los judíos, Ujú, ni del pensamiento judaico del apocalipticismo, porque cuando leemos Apocalipsis, en realidad lo que vemos es de que el autor de Apocalipsis tenía la sabiduría de traer los apocalipticismos y las cosas de apocalipticismo de los judíos y mezclarlo de una manera bien interesante y bien sorprendente para que Jesús sea encima de todo. Es claro. bien interesante cómo lo hace. Exactamente. Vemos incluso, ¿verdad? Daniel y Apocalipsis, a pesar de que es literatura apocalíptica y de que hablan de temas muy similares, vemos a Cristo enaltecido en el Ujú, Apocalipsis, ¿no? Incluso, bueno, en nuestra literatura adventista podemos ver escritores como William Shea, ¿no? ujú, Con Daniel, ¿no? Y Daniel y el Apocalipsis, ¿no? Pero cuando vemos ya a escritores como Ranko Stefanovic, ¿no? ujú, En Apocalipsis ya no es Apocalipsis, ahora es la revelación de Cristo en el Apocalipsis, ¿no? ujú, Porque la temática parece, aunque el género literario es el mismo, la revelación toma un aspecto bien diferente, un matiz bien diferente, ¿no? ujú. Daniel ahí tiene ciertos temas, ¿verdad? Ciertas advertencias y bueno, que son muy importantes, ciertas profecías también que son muy importantes para nuestra iglesia, ¿verdad? Pero ahora en Juan podemos ver a Cristo reflejado y exaltado de una manera muy, muy especial y muy, muy diferente. Sí, ¡Wow! así es, Eso es muy así es. interesante. Y los mismos pioneros adventistas veían eso. Y no Ujú, solamente adventistas, hay diferentes movimientos protestantes que también estaban viendo las mismas cosas. ujú, No era, perdón, era muy común de ujú, los pioneros hablar acerca de los libros de Enoch. ujú. Y especialmente porque en ese tiempo se estaba explorando y se estaba encontrando estos libros que se Claro. habían perdido en su idioma original. Wow. Estaban en otros idiomas de los Etíopes. etíopes, Ujú. pero en su original se estaba encontrando es precisamente en el tiempo de Elena White. Y, Incluso, y eso, ¿qué grado de estudio, pastor? ¿O qué, ujú,
qué virtud y qué problema al mismo tiempo Sí, sí, tener claro. todos esos rollos en tantos idiomas, griego, Ujú, arameo, etíope y griego koiné, y griego más refinado, y poder, estudiarlos y llegar a una conclusión. ujú. Y bueno, esto surge y pone en mí una pregunta bien interesante, la cual nos seguirá guiando en esta conversación. ¿Desde hace cuánto o desde cuándo hay registro, verdad, de los primeros escritos de literatura apocalíptica? A ver, ¿me lo dices otra Sí, vez? ¿desde cuándo hay registro o quiénes fueron los primeros o por Ah, qué años, verdad, están datados los primeros libros de literatura apocalíptica? sí, esa es una pregunta que, bueno, estamos hablando de debates ahorita, Ujú, ¿no? Pero se piensa que en la forma como la ujú, tenemos ahorita, ujú, en el tiempo de los griegos y ujú. las grandes persecuciones que ellos tenían con los griegos, los judíos, pero puede ser en su forma original, puede ser más antiguo, Claro, pero en la forma editada como la tenemos, hasta como el los día de hoy. ciegos lo compilaron, Ajá, la compilación. más tiene el tiempo de Grecia que otros lugares. ¿Estamos hablando entonces de un género literario, pues, milenario, de alguna manera? Yo creo que sí, ¿no? Es un género de hace muchos siglos Sí. y de milenios incluso ya, ¿no? ¿Sí? Y eso me lleva a diferentes reflexiones, pastor, y me lleva a la siguiente pregunta, ¿verdad? Que quiero abrir y comentar un poquito más acerca de esto. Pues si esa literatura ha pasado ciertos procesos, ciertos años, Ujú. ciertos ya milenios que podemos entenderlo hasta el día de hoy, pues ha habido, me imagino que diferentes métodos de interpretación, ¿no? Sí. Hasta la actualidad, hasta el día de hoy, 2025, deben de existir ciertos métodos que siguen siendo las puntas de lanza, ¿no? De esta literatura apocalíptica o de estos métodos de profecía, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de interpretación más relevantes en nuestra actualidad, en el cristianismo actual, pastor? Sí, y ahora estamos hablando bien sencillo, ¿verdad? Como lo dice la lección, es muy importante que nosotros quebramos estas cosas para que se entiendan en su básico. Y número uno sería la idea que dominaba mucho de la iglesia protestante, cristiana, es la idea de que todo se había cumplido en el pasado. Ujú. Preterista, Preterismo, sí, correcto. preterismo. Esa es la primera, ¿verdad? Entonces, personas que usan ese método de exégesis, Ujú. ellos ven, por ejemplo, las historias de Apocalipsis, dicen, ok, eso se aplica, simplemente se aplica al pasado. Puede ser a las personas de Grecia, Quiere decir, Antíoco, entonces, pastor, que ya no hay relevancia en el futuro. Ya sí, eso ya pasó y sí, ahí quedó, y ya solamente podríamos encontrar ciertos aprendizajes, pero no sí. más que eso. Sí, es bien común que Apocalipsis, la bestia se compara a Nerón. Ujú, Esa es una de las ujú, básicas. ujú. ¿Y en Sí. Daniel? En Daniel, pues más Grecia, estamos hablando de Grecia. Antíoco, Oh, okey. el Antíoco Epífanes. Es, por ejemplo, la interpretación que mantienen grandes denominaciones cristianas como la Iglesia Católica podría ser, ¿no? Sí, sí, Ujú. aunque veas en otros nuevos pensamientos católicos donde ya están cambiando esa idea. Así Están que sí, reformando no el queremos dejarlo, pensamiento. si están viendo hermanos católicos, no queremos que cerrarlos en una caja, porque sí hay otros Claro. sacerdotes que han empezado a Claro. pensar diferente Sí, 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 también. sí, claro. Sí, En ese sentido, bueno, yo me refería al pensamiento más sí, popular, sí, ¿no? Al claro, claro. pensamiento más popular cristiano. Sí, sí, ¿Cuál es el siguiente método de interpretación que podemos ver? Ya entendimos un sí. poquito lo que es el preterismo, ¿no? Ujú. Nos dice que eso ya pasó, quedó en el pasado y podemos extraer ciertos aprendizajes, pero no más que eso, no tiene relevancia en el futuro, ¿no? Sí, sí, claro. Ujú, Entonces, eso dominó casi mucho de la edad cristiana, ese ujú, pensamiento duró. Después de eso, diremos, ya llegando a los 1800, el pensamiento cambió. En vez de ver todo en el pasado, empezaban a ver las cosas en el futuro. ujú, Todo en vez de ser cumplido en el pasado, ahora es en el futuro. ujú, Y esta idea fue popularizado por medio en estos tiempos, por ujú, una película que se llamaba Howlings is the Left Behind series. Creo ujú, en español está hablando acerca del rapto secreto, que en ujú, realidad el rapto ujú, secreto,
creo que son 7000 años, Ujú, se me estaba ujú, olvidando ahorita. Todo eso viene de que todo está en el futuro. ujú. O sea que Roma Futurismo. ya no es el Ujú. malo, ahora es un presidente en el futuro Mm, o una persona de política, un ujú. anticristo va a venir y los 7 años de tribulación, el rapto secreto, es más o menos donde viene todo De eso. ahí derivan grandes teologías muy populares, ¿verdad? Como el dispensacionalismo Exacto. y demás, ¿verdad? Ujú. Donde sí, hay importancia en el tiempo que se escribió, hay algo de importancia en el futuro, pero la culminación final de esto vendrá en el futuro, Así ¿verdad? es. Y necesitamos estar preparados Ujú, para lo que se viene, ¿no? Bien interesante estas ujú. diferentes métodos de interpretación, pero hay un método, pastor, que ha sido un método bien interesante y que personajes, ¿verdad? Tengo entendido como Lutero a lo Ujú, largo de la Reforma, ¿verdad? ujú. Los pioneros de la iglesia adventista y hasta el día de hoy, nuestra iglesia adventista tiene un método muy interesante para interpretar la profecía y la literatura apocalíptica. ¿Nos podría Sí, platicar un poquito de este método? sí, entonces la idea histórica, que es lo como se llama, la Ujú, idea histórica es, y no es algo adventista, pero es algo que nosotros adoptamos. Es ujú. importante Correcto, reconocer eso es eso, que hay importante. autores que vieron esas cosas antes, Claro. pero diríamos que el historicismo es una línea. Ujú, A ellos ven uno en la línea, aquí empieza, aquí termina. ujú, Entonces, durante todos los aspectos apocalípticas, ujú, hay ciertas cosas que pasan en el texto y esos tienen un cumplimiento en ese tiempo y hay cumplimientos más en ese tiempo y sigue cumplimiento. Entonces, no estamos hablando de todo en el pasado ni todo en el futuro, estamos hablando de cosas ocurriendo en el presente en una línea, una línea desde, continua. sí, desde el pasado hasta el principio. Historicismo, Sí. una interpretación que le da relevancia a este pensamiento apocalíptico, ¿verdad? Esta profecía, no solamente en la actualidad, ¿no? Sino a lo largo del tiempo. Hay importancia en el pasado, hay importancia en el futuro, Ujú. y perdón, hay importancia en el presente y hay importancia y habrá importancia en el futuro, ¿no? Sí. Es un cumplimiento constante, ¿verdad? Es un cumplimiento constante. Y por supuesto, el historicismo es definitivamente, no es un método, como usted lo dijo, pastor, exclusivo o Ujú. que se lo inventó la iglesia adventista, ¿verdad? Claro. Ha sido un método de interpretación basado en diferentes pensamientos teológicos, ¿verdad? Que se ha manifestado y adoptado y acuñado a lo largo de diferentes siglos también, ¿verdad? Sin embargo, este método nos ofrece una vista peculiar Ujú, a la escritura y a los libros proféticos, ¿verdad? Especialmente, ¿verdad? A lo que es Daniel y Apocalipsis, ujú, que están incluidos en nuestro canon y que definitivamente nos da una perspectiva diferente, ¿verdad? Una perspectiva diferente a todos los demás métodos de interpretación. Y que ujú, por supuesto, a lo largo de los muchos años que ya llevamos como iglesia adventista, nos ha dado una identidad especial, ¿verdad? ujú, Nos ha dado una identidad especial y bajo este mismo método historicista, ¿verdad? Hemos también aprendido a distinguir y hemos aprendido también a atesorar grandes mensajes que mismo Dios, ¿verdad? Y que la palabra de Dios nos ha regalado a través de este diferente estudio del método historicista. ujú, Y vemos también, pues, el cumplimiento, ¿verdad? De las profecías de Daniel, vemos el cumplimiento también de las profecías en el Apocalipsis, y nos hayan ayudado poco a poco a formarnos como iglesia. Y nos ha ayudado también poco a poco a discernir y a distinguir lo que es el espíritu de la profecía, ¿verdad? Y el cumplimiento de la profecía hasta el día de hoy, y ese don que hasta hace poco, no mucho tiempo, ¿verdad? Hace no mucho tiempo ha seguido activo en este mundo, ¿verdad? Y en nuestra iglesia. Es muy interesante comprender los ujú, diferentes métodos, pastor, y cómo Dios ha trabajado en sus hijos o con sus hijos y con el cristianismo a lo largo de la historia. Y bueno, esto podemos también aterrizarlo en un sentido práctico, si lo queremos ver de alguna manera. ¿Cómo influye estos diferentes métodos de interpretación o cómo influye la profecía o la literatura apocalíptica en la vida de una persona?
¿Cómo puede influir Daniel, Apocalipsis, sus mensajes, verdad? Y sus cumplimientos en yo, Daniel, o en tú, Isaac. ¿Cómo puede cambiar eso mi vida? ¿Cómo puede transformar mi cristianismo desde cierta perspectiva, entender esto? Sí, pues en realidad yo pienso que no es tan diferente a los primeros judíos que quizás escucharon estas obras. ¿Por qué? Ujú. Porque los judíos de en ese tiempo que probablemente están escuchando lo que los primeros revisiones de estos textos estaban en tiempo de persecución, estaban en tiempo de injusticias. Si Ujú. estamos hablando del tiempo de Grecia, estamos hablando Persecución, de, sí, injusticia. el gran Ujú, rey griego que viene y pues profana todo el santuario. ujú, Si estamos hablando de Roma, estamos hablando de gente que está muriendo aún en el tiempo de Jesús cuando era niño, ujú, 2 años abajo, ¿cuántos murieron en Belén? Si estamos hablando del tiempo de que cuando Nabucodonosor vino y destruyó el templo de Jerusalén, también todos en captividad. Entonces, la idea no es diferente a la de nosotros. Hoy en este día, tú también estás pasando por problemas. ujú, Estás pasando por dificultades ujú, donde te sientes perseguido. Quizás no en el sentido así actual, pero de alguna manera estás siendo perseguido, estás pasando por injusticias en tu ujú. vida. Y aquí de nuevo viene el profeta o viene el mensajero de Dios en las literaturas apocalípticas y dice, ¿sabes qué? Yo entiendo que en tu situación estás pasando por problemas, pero al fin del tiempo Dios está en control, Dios vendrá, se terminará todo y todas las injusticias que Guau, pasaron serán arregladas. qué mensaje tan contundente. ¿Podríamos resumirlo, pastor, en esperanza? Así es. Esperanza es lo que hace que esto tenga un toque o un matiz tan diferente y tan especial. Qué importante es comprender esto, Mm, ¿verdad? Que a través de la interpretación de la profecía podemos encontrar que el tesoro más grande que podemos hallar, ¿verdad? Y extraer de todo esto es la esperanza. solamente. Entender que nuestra situación no es muy diferente como el contexto en el cual se escribió. Hay injusticias, hay dolor, hay muerte, hay cosas terribles, hay cosas que nos oprimen, ¿verdad? Situaciones que nos oprimen, ¿verdad? Y nuestro mayor deseo, al igual que los profetas y los personajes de la literatura, ¿verdad? Es que el Señor venga pronto, Así que el es. Señor venga y ponga orden y justicia en este mundo de desorden y de injusticia. Y esto debe de transformar y de clavarse como una flecha en nuestras mentes y en nuestros corazones. Mm, La gran diferencia dentro de todo este mundo de interpretaciones, ¿verdad? Es la esperanza que infunde en nuestra vida y en nuestros corazones, sobre todo en nuestro cristianismo. ¿De qué serviría, verdad, toda esta revelación, toda esta diferente cúmulo de literatura, verdad? Todo lo que Dios nos ha regalado a través del canon, si no infunde esperanza en nuestro corazón, ¿verdad? Y esa esperanza hace que crezca el anhelo por su segunda venida, hace que crezca ese deseo porque el Señor venga pronto, hace que crezca ese deseo por predicar su palabra y llevar esperanza a las demás personas. Qué interesante y mm, qué importante es entender el cumplimiento, el objetivo final, ¿verdad? De la profecía en la Biblia, de ujú, la apocalíptica en la Biblia. Wow, yo me quedo muy impresionado al comprender esos mensajes, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí, todos y cada uno de los que nos acompañan en este canal y que nos están viendo detrás de sus pantallas, estoy seguro que estamos deseosos de que el Señor venga pronto por nosotros. ujú. Estamos conscientes de todo lo que en este mundo pasa, todas las opresiones, todas las injusticias que hay, y en nuestro corazón hay ese deseo de esperanza porque el Señor va a llegar a poner orden en algún momento a todo este desorden. Qué Así es. importante, pastor, es quedarnos con eso. Así que, bueno, ¿cuál sería la enseñanza más importante para ti como persona a través de los diferentes libros de profecía y sobre todo, ¿verdad? Estos libros como lo son Daniel y Apocalipsis. ¿Cuál sería ese mensaje tan especial con el que tú te quedarías?
Sí, pues el mensaje, y no solamente aplica a lo que es literatura apocalíptica, pero Ujú, también como te va a desarrollar la lección acerca de alegorías, ujú, alusiones, análisis, que son, yo diría, primos, no ujú, son igual al apocaliptismo, son primos, pero el Nuevo Testamento usa esas diferentes herramientas tal igual como lo usa el apocalipticismo para predicar solamente una cosa. ujú, El Nuevo Testamento, Jesús es el Hijo de Dios. ujú. Jesús es el Mesías y Jesús es el que va a venir a restaurar el mundo. Y Amén. que todas las profecías que fueron basadas al Adonai en el Antiguo Testamento Ujú. se aplican a Cristo Jesús. Y creo que esa es la esperanza y el propósito. Esperanza. Muchas gracias, pastor. Ojalá que deseamos, ¿verdad? Aquí en Betel y Betel Adventista, que esa esperanza y este mensaje pueda tocar diferentes corazones a la lejanía. Deseamos que la esperanza pueda llegar a esos hogares donde muchas veces no la hay, donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay ciertos sentimientos. Nuestro mayor deseo es que esa esperanza pueda llegar a todos aquellos lugares, hasta el rincón más lejano de esta tierra. Ese es nuestro deseo. Y durante este estudio estaremos aprendiendo demasiadas cosas, ¿verdad? Profecías, símbolos, imágenes y demás que vienen en los libros de Daniel y Apocalipsis y a lo largo de la Escritura. Así que Mm, te agradecemos por seguirnos acompañando en el canal, te agradecemos por ver este video, por querer aprender un poco más de lo que son los libros de profecía como Daniel y Apocalipsis, cuál es su contexto, cuál es el marco que los rodea, ¿verdad? Te agradecemos por cada día estar más interesado de aprender más. A nosotros, como Betel Adventista, nos sentimos contentos, ¿verdad? Y nos sentimos alegres al compartir un poco, un poquito de lo que podemos aportar. ¿Qué podemos saber, verdad? Pero estamos contentos. Ese granito de arena que podemos poner sobre la mesa, amén. estamos muy contentos de poderlo compartir con ustedes. Así que, como cada vez, te invitamos a que nos sigas acompañando. Este material será un apoyo a todo lo que estaremos viendo a lo largo de este trimestre y deseamos que nos acompañes, que cada semana y cada estudio puedas estar con nosotros y que juntos podamos seguir aprendiendo un poco más de las grandes lecciones que nos tiene esta escuela sabática. Amén. Betel Adventista es tu hogar. Te agradecemos mucho por habernos acompañado, pastor. ¿Algunas últimas palabras para nuestros compañeros y nuestros amigos? Sigan mirando, sigan viendo. Tenemos cosas para ustedes, cosas extraordinarias que van a venir en el futuro, incluso diferentes videos hablando de fiestas judaicas, cosas así. Y mis hermanos, recuerden que esto es aparte de lección número 1, así que los que dicen, oh, ¿dónde estaban? No leyeron mi comentario. Eso lo vamos a decir en el próximo video. No se preocupen, no se olvidamos de ustedes. Correcto. Gracias por acompañarnos. Esto es solo un material para darnos un poco más de contexto del tema de la lección, ¿verdad? Y cada que quizá vayamos avanzando en la lección y digas, ah, caray, aquí me estoy enredando un poquito más, regreses a este video Así para que tengas más es, contexto, ¿verdad? De lo que así estamos es. estudiando. Te agradecemos mucho por acompañarnos. Agradecemos también a Sammy allá en la cámara que cada semana está con nosotros diligentemente, ¿verdad? Grabando las mejores y tomando las mejores tomas, vaya, ¿verdad? De cada lección y de cada lugar, dándose el tiempo, ¿verdad? De esas grandes tomas y ediciones que nos hace. Sammy, muchas gracias por acompañarnos. Y a ti que estás detrás de cámaras, síguenos acompañando cada semana. Betel Adventista es tu hogar. Hasta la próxima.